Por eso es que todo es en el nombre de Jesús. Y por eso todas las iglesias de cualquier denominación, vayan ustedes allí, vayan a aquella, lo hagan de una manera, lo hagan de otra, lo hagan cantando himnos o lo hagan cantando coritos, se llame metodista, bautista, presbiteriana, cualquiera que sea el nombre de la iglesia, todas tienen el mismo compromiso. Creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, y predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en su nombre pedirle al Padre para que el Padre nos conceda las oraciones. Cuando tú estás orando, que me imagino que lo hacemos cada instante, porque somos muy perigüeños, nosotros cuando todo el tiempo tenemos necesidad y vivimos pidiendo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido esto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos salvos, en el nombre de Jesús hemos sido sanados porque por sus llagas hemos sido curados. En el nombre de Jesús perpetuamos nuestra vida y nuestra salvación. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el único que intercede por nosotros? Jesucristo, el único intercesor ante Dios por nosotros. Entonces, por eso es que somos cristianos, porque nosotros todo dependemos de Jesús y invocamos su nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Y para terminar esta partecita, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, seamos amigos, confiemos, pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Aquí termino la primera partecita, que es ¿por qué en el nombre de Jesús? Y vamos a mirar los hechos de los apóstoles, que ya Jesús se había ido. Y entonces en los hechos de los apóstoles, dice el texto que leímos en los hechos de los apóstoles 3, el 11. Solamente me voy a limitar al versículo 15, Hechos 3:15. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, que fue Barrabás. El 15, y matasteis al autor de la vida. Esta palabra es muy fuerte. O sea, los que creemos en Jesucristo y sabemos que Él murió, padeció, murió y resucitó, aquí vemos cuál fue la causa. La causa fue que las personas que vivían en esa época negaron al santo y al justo, prefirieron al homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo se atreve uno a matar al autor de la vida, a matar a Dios? ¿A quién se le ocurre esto en la cabeza? Matar al autor de la vida. ¿Seremos capaces de matar a Dios? Pero la frase dice, esa era ese fue el propósito, matar al autor de la vida. Y nosotros no estamos muy lejos de eso. Cuando negamos el nombre de Jesús, cuando no invocamos su nombre en la petición, cuando no invocamos su nombre para nuestra salvación, cuando no nos arrepentimos y pedimos perdón de corazón, contrición de corazón, en el nombre de Jesús, estamos haciendo exactamente lo mismo, alejándonos, quitando al autor de la vida, porque para eso es que Él viene, por eso su nombre es para darnos vida. Dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Y aquí viene lo del nombre. Y por la fe en su nombre. Hay muchísimas clases de fe. Muchas clases de fe. Y hay muchas actitudes frente a la fe. Primero, que hay varias clases de fe. Hay una fe ocasional. De vez en cuando me acuerdo de Dios, ocasionalmente, en Semana Santa o en Navidad, o en un matrimonio o en un funeral, o en un bautismo.
ocasionalmente. Esa es una clase de fe. Otra clase de fe es la fe simbólica. Entonces es la fe que la persona tiene amuletos, tiene signos, tiene símbolos, tiene cosas que lo relacionan con Dios, como el tótem, la religión totámica, que para unos, por ejemplo, tienen la piel de un cocodrilo y ellos adoran esa piel del cocodrilo. O tienen otros amuletos, para no nombrar aquí religiones. Toda la gente carga cositas para la buena suerte, para ese símbolo. Esa es una fe simbólica. Si yo no tengo ese signo, entonces no puedo relacionarme con Dios. Otros es una fe de emergencia. Tengan ustedes alguna necesidad, no sé, los que han montado en avión y cuando está la turbulencia y dice el piloto, bueno, agárrense los cinturones porque vamos a tener aterrizaje forzoso. Dicen las personas y dan testimonio. Y eso lo encuentra uno en YouTube. Yo he encontrado varios textos de eso, de personas que se han declarado ateos toda la vida, ateas, que no han creído en Dios. Y apenas dicen que el avión se va a caer, dicen, Señor bendito, ayúdame Jesús. Sí. En una clase de emergencia, hermano, le pedimos. Personas cuando se les llega una enfermedad, dicen, yo hasta antes no había creído, ahora sí creo, y oren por mí. Y así, la gente tiene esa clase de fe. Fe de emergencia, fe de ocasional o fe simbólica. Pero la fe que nosotros estamos predicando es la fe, eso lo dije la predicación pasada, nuestra fe es la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, dice Pablo. Nuestra predicación, la que predicamos. Pero también vana será nuestra fe. O sea, vana es liviana, light, que no tiene sentido, no tiene propósito. Esa es una. Esa sí es la fe segura. Y la otra es la fe en el nombre de Jesús, que nos dice aquí, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Estamos leyendo Hechos 3:16. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Otra vez el nombre de Jesús. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Porque dice al principio que el cojo, el que había estado cojo, entonces los tenía agarrados del vestido así, los tenía agarrados a ellos, no los quería dejar a Pedro y a Juan, porque ahí fue donde empezó el testimonio. Entonces ellos les explica, es que todo esto ha sido porque estaba escrito en las Escrituras. Y el Señor lo ha hecho para dar testimonio. Nosotros somos testigos de que el Señor Dios ha resucitado a quien vosotros tratasteis de matar, al autor de la vida, pues Dios lo ha resucitado. Y ahora, en su nombre predicamos, en su nombre hemos sido salvados, en su nombre hacemos oración, en su nombre pedimos el perdón del arrepentimiento y el perdón de pecados. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahora, ya esa es la primera partecita. Ahora, para terminar, volvemos otra vez a a Lucas 24. La pregunta es, el mundo ya se sabe que no lo hace. O sea, el mundo, las personas que no son del cuerpo de Cristo, que pertenecen a la iglesia, no importa cualquier denominación, ya dijimos, sino que son del cuerpo de Cristo, pues ya se sabe que lo hacen en el nombre de Jesús. Ahora, los de afuera ya sabemos que no lo hacen. No lo hacen en el nombre de Jesús porque todavía no conocen el nombre. Todavía no saben invocar, no saben cómo orar. Por eso cuando el Señor dice es que algunos de nosotros no sabemos cómo pedir, pero viene el Espíritu Santo en ayuda nuestra para enseñarnos cómo pedir en el nombre de Jesús. El Espíritu nos recuerda, nos enseña y nos guía. Entonces, el mundo no lo sabe. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a ayudarles a que el mundo crea. Y por eso todos estamos unidos todos para que el mundo crea que Jesucristo es nuestro Señor. El mundo no va a creer si nosotros no estamos unidos en el mismo propósito. Ahora,
¿Cómo podemos estar unidos en ese mismo propósito? ¿Cómo hacer que las diferentes denominaciones, que las diferentes iglesias, que el uno jala para allá, el otro para allá, y el otro tiene su grupito, cómo hacer para que todas se unan? Hay dos cosas que hay que hacer. Y también para que dentro de la congregación haya unidad, haya un solo propósito, haya unidad. Hay dos cosas. Y vea que las encontramos en el texto que hemos leído de Lucas 24. Vamos a leerlo otra vez. Dos cosas. El primero es el de Lucas 24, 41, que es el mismo texto que hemos leído, todo el capítulo 24. En Lucas 24, 41 dice: y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué es lo que hace que la iglesia permanezca unida en un solo propósito? La comida. Y por eso Jesús dice que la última cena, cuando ya la última vez que iba a comer con ellos, tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, hacedlo todas las veces en memoria de mí. Tomó la copa y dice: esta es la copa de la sangre, de la nueva alianza. Todas las veces que se reúnan, hagan este memorial en mí, en mi nombre. Lo que nos une a todos los cristianos es la comunión unos con otros, la comunidad. Y por eso es que los discípulos perseveraban. Dicen que todos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones y en la partición del pan. Y en casi todas, mire hermanos, en casi todas las apariciones de Jesús que hay en la Biblia, en todas hay una cena. Y en Pablo también, en las cartas de Pablo dice que Pablo predicó toda la noche, el día que se cayó la persona, dice que se cayó uno de un piso y lo resucitó, se alivió y siguió predicando hasta el amanecer. Dice, y al amanecer comieron, hizo la cena y se fue. Y Pablo en la otra dice: porque yo he aprendido de los discípulos, de los primeros cristianos, dice Pablo, que Jesús antes de morir hizo la Santa Cena. Si queremos estar unidos, tenemos que compartir el pan. La Santa Cena, la fracción del pan que hacemos acá, pero también la Santa Cena que hacemos en la comunidad, la comida que compartimos. El hecho de compartir en familia, y eso lo tienen muchísimas comunidades, comparten en familia. El compartir en familia, la cena, la comida, el pan, eso atrae unidad y comunidad. Y cuando se hace en el nombre de Jesús, en la presencia de Jesús, pues mucho mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros nos acostumbremos en todas partes donde estemos a invocar el nombre de Jesús? Sea para nuestro perdón de los pecados, sea para sanidad, sea para hablarle a otra persona, sea para reconocer que ya soy salvo en el nombre de Jesús, sea para tantas cosas que hemos dicho, para acercarnos a Él, para perpetuar su gracia en medio de nosotros, que para hacerlo todo esto en el nombre de Jesús, tenemos que estar partícipes de la Santa Cena. Y como Iglesia Metodista la hacemos el primer domingo de cada mes. Entonces no faltar a ese medio de gracia para que nosotros en nuestra vida cotidiana invoquemos el nombre de Jesús. Y con el nombre de Jesús vamos a tener la plena seguridad que nos va a ir bien, porque pertenecemos al cuerpo de Él. Pero no he terminado todavía. Bueno, esta es la cena, ¿verdad? Que es la cena nada más. Ahora mire algo tan gráfico en la Biblia. Él aparece haciendo una cena, inmediatamente de la cena les habla de la palabra. O hace primero la palabra y luego la cena. O sea, como que está todo coordinado. Y si miramos enseguida dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Estamos en el versículo Lucas 24, 43. Dice que tomó el pedazo de pez asado y el panal de miel
Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y el 44, mira, apenas cenaron, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, muchos cristianos, y entre ellos Martín Lutero, de hace el siglo XVI, quitó muchas cosas de aquí, de este libro. Y muchos cristianos dicen, ¿para qué se lee el Antiguo Testamento? Si eso ya es antiguo. Y uno a veces se le ocurre también seguir esa corriente y uno dice, bueno, ¿y por qué la Biblia tiene tantos libros? Pues que el mismo Jesús lo dice. Dice que para poder entender que solamente en el nombre de Jesús hay salvación, hay que comprenderlo desde la ley de Moisés, pasando por los profetas y los salmos. Aquí lo está diciendo y está en boca de Jesús. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Para uno comprender las escrituras tiene que tener abierto el entendimiento. Y para tener abierto el entendimiento tiene que leerlas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para poder entender el propósito de Dios en la vida de nosotros. Para poder entender el nombre de Jesús, que es el nombre bajo todo nombre. El único Salvador, el único Señor. El único en quien intercede por nosotros. El único que las oraciones nuestras son escuchadas. Por medio de Él son escuchadas las oraciones, dice el texto. O sea, todo en el nombre de Jesús. Y para poder entender eso, tenemos que leer las Escrituras. Y yo me pregunto, los del mundo están bien, yo sé que no la leen. Pero nosotros la estamos leyendo. Y esta mañana me atemorizaron los hermanos cuando dijeron, pastor, no ustedes, sino ahí decía el texto, usted, pastor, ha hecho esto. Ahí decía la clase bíblica, usted, pastor, ha cumplido con esto, usted, pastor. Yo dije, ay, Señor, Señor. Entonces, claro, la palabra le dice a uno. Y yo me pregunto, las ovejitas del príncipe de paz, ¿estarán siendo alimentadas con esto? La iglesia provee, sí. 1, los miércoles. Y 2, el domingo en la escuela dominical. 2 veces a la semana, mínimo. Y luego en la casa ustedes, los que tienen altar de oración en familia, los que oran en familia, los que abren el texto, los que leen el devocional, los que hacen el devocional en la casa, el aposento alto, sí leen, ¿ve? Entonces por eso es que tenemos que estar leyendo esto. Entonces, 2 cosas. Para poder entender el nombre de Jesús y para poder invocar su nombre y tener la capacidad de no equivocarnos, sino hacerlo ya como hábito. Entonces tenemos 2 medios de gracia. 1, la Santa Cena. Y 2, la palabra. Amén. ¿Cuál de las 2 primero? ¿La Santa Cena primero o primero la Biblia? ¿Cuál de los 2? ¿Qué se come uno primero? ¿El caldito o el seco? ¿Qué se toma uno primero? ¿La fruta o lo otro? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el orden? Entonces, si miramos en Lucas 24, que acabamos de ver, el orden es primero la cena y luego la palabra. Pero si vamos a Lucas 24, 25, primero fue la palabra y después fue la cena. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ve? Entonces yo creo que el próximo domingo vamos a hacer aquí primero la cena y luego la predicación. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Porque mire que en Lucas 24 dice, Lucas 24, 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, la palabra. No era necesario que que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, dice Jesús. Entonces comenzando desde Moisés, recuerden, los profetas y los salmos.
y siguiendo por los profetas y le declaraban todas las escrituras de lo que él decía. Lo mismo. Primero entonces les enseñó la Biblia, las escrituras, lo que está escrito aquí de él. Y luego, en el 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Mire, hermanos, 2 medios de gracia. No, vea, vámonos con eso. Vámonos pensando en la mente y en el corazón. 2 medios de gracia. Para que podamos orar, para que podamos confiar en Cristo, para que podamos pertenecer a su cuerpo, para que invoquemos su santo nombre, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y seamos perdonados, para que le ayudemos a otros, dar a conocer el arrepentimiento y el perdón de pecados, para que Él interceda por nosotros todo el tiempo, para que nos ayude a estar unidos a Él, dicen todos los textos que hemos acabado de leer, para que seamos de verdad cristianos. 2 cositas por hoy, 2 cositas. 1, no faltar a la Santa Cena. Y yo les digo, si por alguna casualidad ustedes, por alguna necesidad, no pueden venir el primer domingo de mes, o no pueden participar donde estén, donde haya Santa Cena, háganlo en la casa. Háganlo. Reúnanse en el nombre de Jesús y dice, vea, yo sé que no estamos en el templo, pero sí estamos donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Vamos a hacer esta cena. Vamos a hacer este pan. Vamos a compartirlo en el nombre de Jesús. Invoquemos su nombre. Así sea pescadito, sea pollo, caviar. Como somos elegantes, pues tenemos de todo, ¿no? Pero algunas frijolitos y tortilla también. Pero hacerlo en el nombre de Jesús, porque ahí va a estar el Señor presente. En el hogar, en la casa, invocando su nombre. A mí me encanta cuando voy a los restaurantes, así con ustedes, que yo veo cuando miro así, están reunidos en la mesa, los hermanos, pues uno ya sabe que son cristianos, están agarraditos de la mano o están con los ojos cerrados y no temen que alguien les quite del plato algo, ¿no? Si no están, sí, y uno le ve y dice, mire, están orando. Y yo sé que en la casa lo hacen también. Muy bien, entonces la Santa Cena, invocar el nombre de Jesús, a comer la cena, como todos los días comemos, mínimo 3 veces al día, entonces invocar su nombre, o sea, saber lo que lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Esa es la primera parte. Y segundo, la escritura. Ahora, puede ser primero la escritura y luego la comida. No importa, el orden de los factores no altera nuestro producto. Amén. Entonces, hemos aprendido 2 cositas en el día de hoy. Uno es que todo es en el nombre de Jesús. Todo. Eso es raro para nosotros a veces. ¿Cómo? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué no lo puedo hacer en el nombre de la Virgen, o en el nombre del Santo, o en el nombre de mi papá, o en el nombre de tal, hasta el famoso? No, en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios dado a los hombres. El nombre de Jesús nos dice aquí. Y segundo, la Santa Cena. Bueno, eso para que podamos hacerlo en el nombre de Jesús, 2 cosas: la Santa Cena y la palabra de Dios. Amén. La Biblia, para enamorarnos más de este texto. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias por todas las bendiciones que recibimos diariamente, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, porque cuando escuchamos estos mensajes nos arde el corazón y entendemos un poco más porque se nos da luz. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.